Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual comentamos, analizamos, discutimos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a hablar de la contradicción de tesis 405-2017, que nos va a permitir entender un concepto relativamente nuevo en el sistema jurídico mexicano, que tiene relación con la defensa técnica y adecuada en un proceso penal. Esto es un elemento indispensable en cualquier Estado de Derecho. Imagínense la relevancia de contar con una buena defensa cuando se acusa a una persona de haber cometido un delito. Y para entender los alcances de esta sentencia, de este importante pronunciamiento de nuestra Suprema Corte, le doy la bienvenida a Pablo Muñoz Díaz. Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí nuevamente. Y a Horacio Vite Torres. Horacio, muchísimas gracias. Y te pido, Horacio, que nos ayudes a entender, pues como es contradicción de tesis, esto supone que hubo diversos criterios de los tribunales colegiados que son puestos en conocimiento de la primera sala de la Suprema Corte. ¿Qué decían? ¿Cuál era la contradicción propiamente? Sí, como bien lo dice usted, el criterio que estamos hoy platicando deriva de una contradicción de tesis 405 del 2017. Aquí me gustaría acotar que es importante establecer que las contradicciones de tesis lo establece la Ley de Amparo en el artículo 225 como un mecanismo en el cual la Suprema Corte y en su caso los plenos de circuito definen qué criterios deben prevalecer cuando tribunales colegiados como órganos terminales emiten sentencias sobre determinado tema jurídico y sus argumentos o sus consideraciones se contraponen una con la otra. Desde luego que este mecanismo tiene por objeto generar certeza jurídica para los justiciables en la medida que evita que aquellas personas que vienen al juicio de amparo o que interponen algún recurso dejen a la suerte, digamos, por llamarlo de alguna manera, o una cuestión aleatoria, el resultado de su impugnación. Que ahora sí que sepan a qué atenerse, ¿no? Un poco cuál es la interpretación correcta y definitiva, que es la que fija la Suprema Corte. Bueno, en este caso, por Exacto, que no quede a una cuestión aleatoria. Si me toca que me resuelva un tribunal colegiado, la respuesta a mi petición va a ser esta, pero si me toca un colegiado distinto, la respuesta va a ser totalmente diferente. Eso es lo que se evita con los asuntos de contradicción de tesis. Se genera la jurisprudencia correspondiente y se genera, desde luego, la certeza jurídica necesaria para quienes ocurren a los tribunales. En el caso en particular, es una contradicción de tesis denunciada por los integrantes del Tribunal Colegiado del 23º Circuito, quienes manifestaron que al momento en que resolvieron el amparo en revisión 247-2017, advirtieron que existía una resolución de un diverso tribunal colegiado correspondiente al tercer tribunal colegiado del 15º Circuito, al resolver el amparo en revisión 305-2016, que emitió una postura totalmente diferente a la que él había establecido, a que ese tribunal había establecido en su determinación. El tema toral por el cual nos decía o nos anunció que había una contradicción de tesis fue definir si en el sistema de justicia penal acusatoria oral, sobre todo exclusivamente en la parte de la audiencia inicial, es necesario que el juez de control se cerciore de que la persona que comparece como defensor de quien va a tener la calidad de imputado en esa audiencia tiene la calidad de licenciado en Derecho, y si en ese momento tiene que exhibir la cédula profesional respectiva que lo acredite con tal carácter. Un tribunal colegiado, lo veremos ahorita, manifestó que era una obligación innecesaria y excesiva, mientras que otro tribunal colegiado estableció que era necesario que quedara verdaderamente puntualizado que la persona que comparece como defensor tenía esta calidad de licenciado en Derecho para no dejar en estado de indefensión perdón, al justiciable. En el caso que analizó el Tribunal Colegiado del 23º Circuito, corresponde a un juicio de amparo indirecto en el que el acto reclamado fue el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley denomina como fraude genérico.
Correspondió conocer al juez primero de distrito de Zacatecas, quien al momento de resolver la petición de amparo determinó conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso porque advirtió que hubo una violación procesal en el desarrollo de la audiencia inicial que consistió en que el juez de control no se cercioró ni dejó constancia en la videograbación de la audiencia de que la persona que sustentó como defensor del imputado tuviera esa calidad y que exhibiera la cédula profesional correcta. No la exhibió en ese momento, no quedó videograbado, ¿no? Exactamente. Correcto. Esa resolución fue recurrida por las víctimas, por la víctima y el Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal de origen, en su calidad de terceros interesados, y tocó conocer del recurso de revisión al Tribunal Colegiado del 23º Circuito. Entre otras condiciones que analizó la sentencia del recurso de revisión, el punto medular que aquí, digamos, nos interesaría es que el Tribunal Colegiado, ante el agravio de los terceros interesados, donde aducen que el juez de distrito hizo una interpretación incorrecta del artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución. Dice el Tribunal Colegiado, tu agravio es fundado pero inoperante. Efectivamente, la determinación del juez de distrito donde exige al juez de control cerciorarse de que la persona que comparece como defensor tiene cédula profesional y obligarlo a exhibirla en ese momento en la audiencia es una obligación innecesaria y excesiva. ¿Por qué? Porque esa obligación le corresponde más bien al Centro de Justicia Federal que lleva a cabo los trámites administrativos. Es como, digamos, que auxilia la función jurisdiccional de fondo, ¿no? Digamos. Exactamente. Lo que considera el Tribunal Colegiado es esta parte administrativa de los centros de justicia federal deben apoyar al juez de control en esas actividades y por tanto es ante ellos ante quien debe acreditar la calidad de licenciado en Derecho esta persona. Eso lo manejó como una regla general, pero dijo en este caso en particular que estamos estudiando hay una excepción. Y resulta que revisando el sistema integral de seguimiento de expedientes que se tiene en el Poder Judicial Federal, encuentra que la persona que se había presentado como licenciado en Derecho tenía un procedimiento por usurpación de profesiones y ya había sido sancionado por la comisión de ese... Le habían puesto una sentencia de 1 año de prisión, una cosa así, ¿verdad? Meses, exactamente. O sea, no era, se ostentaba como abogado y no lo era. Y no lo era. Caramba. Hace el Tribunal Colegiado, lo que dice es, en este caso en particular, sí está autorizado que el juez de amparo considere como un hecho notorio el que esta persona ya tenía un proceso penal por usurpación de profesiones. Y adicionalmente dice, estuvo correcto que el juez de distrito haya ido a investigar a quién correspondía la cédula profesional que mencionó esta persona al momento de ostentarse como defensor. Que era un médico, ¿no? Era un cirujano, una cosa así de... Una cédula de médico cirujano. Resulta un poquito paradigmático que el cliente está acusado de fraude genérico y su abogado... Y su abogado defrauda a la sociedad mexicana al estar asumiendo funciones que no le son propias. Efectivamente. Bajo esta perspectiva, el Tribunal Colegiado dice, en este caso en específico, es una excepción. ¿Por qué? Porque tenemos datos que nos permiten evidenciar que esta persona ya tenía un proceso penal por usurpación de profesión. O sea, como regla general no se puede, no es el momento, más bien los auxiliares, el Centro de Justicia, etcétera. Efectivamente. Pero en este caso se configura una excepción a esa regla general. Exactamente. Correcto. Y así resuelve que el juez de control no tiene esa obligación de cerciorarse ni dejar constancia en la videograbación de que el licenciado en Derecho presentó su cédula profesional al momento de la audiencia. Por su parte, el diverso tribunal contendiente es el tercer tribunal colegiado del 15º Circuito. El origen de esto es un amparo indirecto en donde el quejoso también impugna como actos reclamados varias resoluciones emitidas en la audiencia inicial. La primera, que es la relativa a la calificación de legal de la detención. El segundo, que es el auto de vinculación a proceso por robo a casa habitación, que digamos es la parte medular de su reclamo. Y finalmente las medidas cautelares que le fueron impuestas a raíz del dictado del auto de vinculación a proceso en su contra. De esta demanda de amparo correspondió conocer al juez séptimo de distrito en el estado de Baja California, quien concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, entre otras razones, porque consideró que igualmente el juez de control
no se cercioró de que las personas que comparecieron como defensores y que tenían la calidad de defensores de oficio tuvieran realmente esa calidad técnica de licenciados en Derecho. Los defensores en esa diligencia de lo que hicieron mención fue que sus datos ya estaban registrados en el Centro de Justicia Federal y por tanto ya no era necesario en ese momento exhibir la cédula. Precisamente por esa circunstancia, el juez de distrito consideró que había una violación al debido proceso en esa audiencia inicial y por tanto concedió el amparo. Se van a recurso de revisión igualmente las víctimas y el Ministerio Público que intervino en el procedimiento de origen. Sus agravios principalmente estaban encaminados a una inadecuada interpretación del juez de distrito del artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución. Y el tribunal colegiado inicia su resolución del recurso de revisión, invalidando primeramente la resolución del juez de distrito bajo el argumento de que no había apreciado el acto como debe ser. ¿Por qué? Porque analizó la autovinculación a proceso únicamente considerando la versión escrita que obraba. Y no la videograbación. Y no la videograbación. Y por tanto dijo, esta sentencia es inválida porque no se analizó de manera correcta. Reasume jurisdicción y realiza el análisis correspondiente a los conceptos de violación y empieza por sobreseer en lo que se refiere al acto de calificación ilegal de la detención y concede, porque encuentra, entre otras razones, porque encuentra esta violación de que los defensores de oficio no acreditaron en ese momento con su cédula profesional tener la calidad de licenciados en Derecho. Este tribunal considera que en el nuevo sistema de justicia penal, ya de nuevo Hay quien todavía lo llama nuevo. No, nosotros sí lo llamamos nuevo todavía. Bueno, ya nos criticarán y nos dirán lo que quieran, pero pues para nosotros es muy reciente. Exacto. Se rige por la herramienta de la oralidad. Y por tanto el tribunal colegiado considera que lo que no obre en esa diligencia y en ese registro de videograbación no existe. Y por tanto hay una violación del proceso. Sí, el concepto de expediente como, digamos, bajo un proceso mayormente escrito, pues ahora ya no aplica en este nuevo sistema de justicia, ¿no? Y bajo esas reglas, el tribunal colegiado establece que es indispensable que los licenciados en Derecho que comparecen como defensores acrediten esa calidad, quede constancia en la videograbación de la exhibición de la cédula correspondiente, porque de lo contrario es un acto que jurídicamente no existe para el sistema de justicia penal actual. Y bajo esas condiciones confirma la concesión del amparo, pero ya con, digamos, con los argumentos propios del tribunal. Ahí está el asunto. Oye, Pablo, a ver, yo creo que Horacio nos está remitiendo, y bueno, es un poco la discusión, ¿no?, de fondo de este criterio de la primera sala, al concepto de defensa, pero aquí te lo quiero poner un poquito más amplio, defensa técnica y defensa adecuada. ¿Cómo entender esto en el marco justamente del nuevo proceso penal acusatorio y oral? Hay que hacer todo un procedimiento sobre la defensa adecuada. Y me refiero al procedimiento porque hay que verlo como si fuera una interpretación novelada. Dworkin decía, hay que hacer las interpretaciones noveladas cuando se escriben a más de 4 manos. Es decir, cuando muchos autores van escribiendo sobre un mismo concepto y lo van enriqueciendo. Aquí hay que ver cómo fue matizándose la defensa adecuada y cómo fue creciendo en el tiempo. Es decir, en una primera instancia, en una serie de amparos, en el amparo directo 8, 9, 10 y 33 del 2008, primero se decía que la defensa adecuada simple y llanamente es que estuviera la persona inculpada, que estuviera asistida por un defensor. De ahí se empezó a modificar con 2 amparos, el 3044-12 y 3111 de 2014, donde dice, bueno, nada más, además de que tiene que ser asistida por un defensor, tiene que ser un licenciado en Derecho, ya sea que lo acredite con su título o con su cédula. Fíjate que ahí ya estás hablando de un lapso de 6 años. Sí, empieza. De 2008, bueno, amparos planteados por lo menos en 2008 a 2014. Entonces empieza a escribirse sobre este tipo de defensa adecuada y empezamos a matizar sobre el punto sobre una defensa técnica adecuada. Es decir, simplemente que estuviera representado por un licenciado en Derecho, con eso es suficiente. La contradicción empieza a matizar todas estas partes de cuándo y cómo lo debes de hacer, que al final del día es el punto de contacto. Es decir, unos dicen que lo tienes que acreditar esa calidad técnica ante
el Centro de Justicia Sí. y otros le dice que tiene que ser ante en este caso, el propio juez y que tiene que ser videograbado, ¿no? O sea, que debe constar, ¿no? En la videograbación que esté ahí. Que debe constar. Pero al final del día, los dos redundan en un mismo punto. Todos tienen que ser licenciados en Derecho. Sí, en eso ya. Es que el nuevo sistema ahí sí no da margen, yo creo. No, exactamente, no da margen. ¿Por qué? Porque es un principio constitucional que está en el artículo 20 constitucional. Es decir, toda persona tiene derecho a una defensa adecuada, es decir, tiene que ser representada por un inculpado. Y eso lo tenemos que matizar de por qué se tiene que dar en este procedimiento. Si nosotros partimos de qué trata la audiencia inicial, es decir, ante el juez de control, uno de los principales es se tiene que informar al imputado de qué se le está acusando. Eso se llama formulación de imputación, ¿no? Sí, Técnicamente. Sí, pero él tiene que plantear, además de saber qué le están imputando y los alcances de eso. Y la única forma de salvaguardar los derechos de defensa es que esté asesorado por una persona adecuada. Si bien esta contradicción nada más se refiere al concepto de defensa adecuada, es decir, que acredites el licenciado de Derecho y en qué tiempo, ha habido en esta interpretación nueva diferentes matices que ha hecho la misma propia sala posteriormente a esta sentencia, donde ha variado que no nada más es importante que sea una defensa adecuada formal, que sería en este caso, sino nada más una defensa material, que ha sido abordado en diferentes... Y lo han desarrollado en esta misma ponencia, ¿no? En la del ministro Juan Luis González Alcántara. ¿Recuerda alguna otra contradicción de tesis en ese sentido, no? Sí, y en dos amparos fundamentalmente, 1182-2013 y 1183-2013, donde 2018. ¿No? Sí, defensa adecuada, pero material, ¿verdad? Material. Ahora, hay que, por eso, de esto de interpretación novelada podrá ser muy literario, pero al final del día es que también se fue escribiendo una historia en el mismo ámbito interamericano. En el inter de todas estas resoluciones, la Corte Interamericana resuelve el caso Ruano Torres y otros contra El Salvador, donde ya establece esta diferencia. Dice, no nada más es importante que seas defendido por una persona que acredite el título de derecho, sino además, pues la defensa material es que sea una asistencia adecuada, que sepa un poco sobre el tema, porque si no estás así defendido, pues simplemente no se va a garantizar uno de los pilares en el sistema acusatorio, que es la defensa. Oye, dices, Pablo, que sepa, pero que haga cosas también. Sí, evidentemente tiene que hacer ciertos actos positivos, siempre y cuando no sea la propia defensa, o sea, su estructura de defensa, su teoría del caso que esté presentando, que no sea su estrategia, por llamarlo así, de contestarlo de esa manera. Sean unas fallas ajenas al imputado. Eso es lo principal, es decir, que se pueda ver que no cumplió con un estándar mínimo de defensa que se debieron de acotar. Estará en función de las circunstancias del caso, de la estrategia que se quiera emplear. Finalmente, la carga de la prueba reside en quien acusa. Sí, Entonces, evidentemente por el principio de inocencia, pues evidentemente la carga de la prueba la tiene en este caso pues, el Estado, que le está imputando una cierta conducta al particular. Te lo pregunto porque si nos están viendo algunos defensores en materia penal, a lo mejor dicen, oye, pero a mí me conviene más decirle a mi cliente que guarde silencio, yo no aporto elementos probatorios porque pienso que la fiscalía no llegará a cumplir con el estándar de prueba que le exige el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? ¿Puede ser una estrategia o no? Claro que sí, o sea, simplemente hay unos deberes mínimos. Y esto no nada más es de esta interpretación. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece ciertas obligaciones del defensor, que está en el artículo 117, que es un estándar mínimo que él debe de cumplir, ¿no? Lo que se hizo fue pues, darle un poco de densidad a este concepto y asegurarse que no solo lo tenga que hacer como lo marcaba la norma, sino que el juez se vuelve garante también de esta parte. Porque eso es muy importante, el papel del juez. Si el juez advierte que existe que se ha fallado ese estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones del defensor, entonces tendría que actuar. Claro, siempre bajo ciertos supuestos, ¿no? Que sean fallas ajenas a la voluntad del imputado, ¿no? Para que puedan entrar, que las fallas o deficiencias no sean parte de la defensa, como consecuencia de la estrategia que ha planteado en este caso el defensor y que se pueda impactar en el sentido del fallo, ¿no? Es decir, que sea un error evidente de que está fallando en este caso la defensa. ¿Por qué? Porque uno de los pilares, reitero, del sistema penal acusatorio, nuevo sistema penal acusatorio. No, pero le puedes decir sistema penal acusatorio. No, sería en este supuesto de defensa. Claro que en estos fallos que ha resuelto la primera sala de la ponencia del ministro González Alcántara, se ha sido muy
exacto en definir que no nada más esto aplica al nuevo sistema penal acusatorio, sino también al sistema mixto. La defensa material en los asuntos que todavía tengan esta vertiente se sigue aplicando. Es decir, tienes que tener defensores que no solo cuenten con título de licenciado en Derecho, como es el caso de la contradicción que hoy estamos platicando, sino además tengan los conocimientos técnicos para poder defenderlo. Porque sin defensa, pues realmente se caería todo este sistema que se quiere plantear de garantizar no nada más las obligaciones y los principios que están en la Constitución, sino en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Oye, a ver, nada más aquí. Cuando tú hablas del juez garante que está en estos otros amparos que citaste, etcétera, el juez como, digamos, que tiene que entrar al quite cuando se da cuenta que el defensor de plano pues no está cumpliendo con las obligaciones o no conoce el nuevo sistema o no sabe qué es una audiencia inicial y cuál es su papel ahí, etcétera. No te refieres exclusivamente al juez de amparo, sino al juez de proceso penal ordinario, sea federal o local. Lo tendría que advertir en ese momento. O sea, en esa audiencia inicial es donde puedes advertir, oye, está fallando en esta cuestión. No esperarse al amparo. No esperarse, pero también podría advertirse en el amparo y tendría pero involucra a ambos tipos de jueces. Y en este caso hasta los magistrados en un tribunal. Si advierten que hay una falla en la defensa, pues podrían revertirlo para que, reitero, no para pronunciarse sobre el ilícito que se está... No, es audiencia inicial, evidentemente ahí todavía no... Sino es simple y llanamente ver que pues, la persona se ha defendido adecuadamente bajo los estándares que nos obliga la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Importantísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a regresar enseguida, en muy pocos minutos, para seguir platicando de esta contradicción de tesis, la 405 del 2017, con Horacio Vite, con Pablo Muñoz. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando de esta contradicción de tesis, la 405-2017, y que nos permite sobre todo entender el alcance de ese concepto que es la defensa adecuada en el todavía decimos nuevo sistema de justicia penal. Los dos más jóvenes dirán que ya somos de una generación anterior, pero bueno, pues en fin, el sistema anterior, el sistema inquisitivo mixto o acusatorio mixto, como ustedes le quieran llamar, pues venía de décadas atrás. Y en este sentido, Horacio, te quiero preguntar, hay una discusión, digamos, no medular en la sentencia, de pasadita, pero que tiene que ver con título o cédula. Parece que sirven para acreditar diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo lo entiende la sentencia? Sí, quisiera destacar que este tema del título o cédula traía una secuencia histórica importante. Inicialmente nuestra discusión o las discusiones en la Suprema Corte y en general en el ámbito jurídico era que tuvieras un defensor que fuera licenciado en Derecho. Posteriormente hubo precedentes de esa propia Corte en la que se estableció la necesidad de ver cómo se acreditaba esa calidad de licenciado en Derecho para una cuestión más de una defensa técnica. En el precedente que encontramos aquí, que se cita en la contradicción, que es el amparo directo en revisión 3044-2012 y 3111-2014, se llegó a la conclusión que bastaba con que la persona acreditara con su título de licenciado en Derecho y eso le daba la calidad y los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo una defensa adecuada de una persona imputada en la comisión de un delito. Digamos, teniendo título, presumimos la capacidad técnica de quien está presentando una defensa. Exactamente, en aquel momento así se pensaba, inclusive se mencionó en esos precedentes que la cédula profesional no cumplía ese objetivo porque sencillamente era un trámite administrativo que no reflejaba de ninguna forma los estudios técnicos realizados por esta persona para fungir como defensor en un proceso penal. Esto ha ido evolucionando, evidentemente. Actualmente hubo un precedente posterior que fue el amparo directo en revisión 140-2015, que mencionaba hace un momento Pablo, en donde se analizó si los defensores de oficio que por la labor que desempeñan se entendería que pasaban un filtro para poder ser designados como tales y que por tanto habría que dar por descontado que son licenciados en Derecho, tenían o no que acreditar esa calidad con su cédula profesional al momento en que intervenían en un proceso penal. Ahí se dijo, sí tienen que hacerlo, no basta que exista un registro de él en la Defensoría de Oficio como parte de esa institución, sino que se requiere que quede plasmado que efectivamente
cuenta con cédula profesional y tiene las habilidades técnicas necesarias para poder llevar a cabo una defensa adecuada. Actualmente ya el Código Nacional en el artículo 113, fracción 11, nos establece que la persona que comparezca en defensa de la persona imputada o acusada según la instancia procesal en que intervenga, tiene que acreditar esa calidad con su título de licenciado en Derecho o bien que sea abogado titulado. Pero adicionalmente dice, y tiene que presentar su cédula profesional. Es decir, ya ahorita aquel trámite administrativo que se consideraba como la emisión de la cédula ya tiene una repercusión más importante. Sí tienes que, ya no basta con que acredites tú con un título de licenciado en Derecho, que seas abogado titulado, se requiere también que tengas una cédula que te autorice para actuar como tal en los procedimientos jurisdiccionales. Ha sido un avance importante en ese sentido. Esta contradicción de tesis se resolvió previo a los amparos que comentaba el licenciado Pablo, en donde ya se establecieron mayores directrices y ya no solamente basta con que acredites ser licenciado en Derecho, que exhibas una cédula profesional, sino que las necesidades de este nuevo sistema de justicia penal requieren que aparte la persona que intervenga tenga ciertas habilidades para poder llevar a cabo la defensa de las personas que le encomiendan esa labor. En los amparos 1182 y 1183 que comentábamos hace un momento, los amparos directos en revisión, ya se estableció un estándar mínimo de lo que ellos deben de cumplir y también le dan herramientas a los jueces de control y jueces orales, de acuerdo a la etapa procesal en que se actúe, para poder ellos discernir de manera objetiva y adecuada cuando el defensor no está cumpliendo con esa labor. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de habilidades, de destrezas, de competencias del defensor. O sea, que el defensor no esté, déjame ponerlo así, como figurativamente ahí, oye, digamos, o un cumplimiento formal, porque también hay criterios de defensa material de corte interamericana, etcétera, ¿no? Yo creo que iría por ahí. Horacio. Exactamente. Lo que pretendía evidenciar es este avance que se ha tenido en el sistema penal para poder acreditar la calidad de licenciado en Derecho. Las nuevas vertientes que tenemos ahora exigen una eficiencia importante de parte de los defensores, porque ahora no existe la posibilidad de que presentes una promoción por escrito que elaboras en la comodidad de un escritorio o de tu despacho. Ahora tienes que hacerlo de manera verbal en una audiencia en la que hay un principio de contradicción, debate, etcétera, y no tienes mucha posibilidad de reflexión. Si no estás debidamente preparado para este tipo de sistema, se va a notar ahí, ¿no? Se va a hacer evidente ahí. No tienes manera de, digamos, como dice, en la comodidad del despacho, pues tengo la computadora y tengo a mis asistentes jurídicos y tráiganme tal libro de doctrina, etcétera. Pero ahí en la audiencia es o sabes o no sabes. Efectivamente. Y de ahí la importancia de que esta calidad se acredite eficientemente, porque de lo contrario, pues evidentemente la persona imputada o acusada en su momento quedaría en estado de indefensión. Ya el Código Nacional establece incluso la posibilidad de que los jueces, advirtiendo esa circunstancia, puedan remover a los defensores. Sí. En el caso de defensores particulares, hacerle ver a la persona acusada o imputada, oye, tu defensor al parecer no está llevando a cabo una defensa adecuada, te lo hago saber, te hago ver las cuestiones en las que yo considero que no está demostrando capacidad. Tú decides si sigues con él o lo sustituyes por otro defensor particular. En caso de que la persona imputada decida continuar con esta persona, porque es muy común que ellos, bajo la perspectiva de que yo le tengo confianza a esta persona, quiero que siga a mi lado, lo que tiene que hacer el juez de control oral en su momento es designar un defensor de oficio para que auxilie a ese defensor particular y en manera conjunta lleven la defensa de esta persona. Esto no ocurre con los defensores públicos. A ellos, si efectivamente se dan cuenta de esa incapacidad para llevar a cabo los procedimientos adecuados en el nuevo sistema, lo que se hace es removerlos del cargo, dar noticia a sus directores para las sanciones administrativas o de responsabilidades correspondientes y que se designe uno nuevo en su lugar de esa misma Defensoría Pública. Digamos, es más complicado para los defensores públicos el hecho de que no demuestren capacidad porque son removidos del cargo, con independencia de que también puedan generarse algún tipo de responsabilidad administrativa por no ejercitar
de manera adecuada la función que les está haciendo. En esto que comentabas de que a veces, aunque el juez se lo haga ver al imputado que su abogado no se está conduciendo conforme a los estándares propios, a las exigencias del nuevo sistema, me tocó ver en una audiencia que el imputado, siendo advertido por el juez de esta circunstancia, le dice: no, señor juez, yo quiero que siga mi abogado porque, ¿qué cree? Ya le pagué sus honorarios. Entonces dice, ya, ahora sí que desquite el honorario que ya se le pagó. Bueno, puede haber muchas circunstancias. Ahora, en esto Pablo, yo creo que Horacio nos está planteando un escenario bien interesante, porque ya no es cualquier defensor. En esta narrativa que Horacio está presentando, dice, a ver, ya no es cualquier defensor, ya no es... Desde luego ya abandonamos esa figura de persona de confianza que existía antes, donde te podía defender tu primo, ¿no? Porque le tenías confianza a tu primo. Estamos subiendo el estándar. La Corte ha ido subiendo, el propio código ha ido subiendo. Estamos en un contexto de mayor exigencia. Y aquí la pregunta que te quiero hacer es, pero este nivel, esta capacidad técnica, ¿la podemos presumir? ¿Se presume por el hecho de tener título? Es que es precisamente, obviamente, en esta contradicción, que hay que analizarla por a la luz de todos los demás precedentes que ha habido, esa contradicción lo único que dice es que el tiempo donde se debe de acreditar. Ahora, cuando ya hablamos propiamente de una defensa adecuada material, no nada más se presume, porque eso sería una defensa formal. Es decir, tengo título licenciado en Derecho, entonces se presupone que además... nada más no sé derecho, sé todas las materias de derecho, que eso sería lo peligroso. Sino aquí lo que te pide es un conocimiento específico para que puedas cumplir esa defensa adecuada material. Que son las capacidades a las que se refiere Horacio, ¿no? De poderte defender inclusive en una imputación, en esta audiencia inicial, de saber de lo que lo está acusando y poder inclusive ofrecer pruebas, ¿no? Y poder contender con ciertos recursos lo que está aconteciendo. Si es una persona, por más que tenga título de derecho, pero no se ha dedicado o no tiene los conocimientos necesarios, o inclusive teniéndolos, no está adaptando bien, pues el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 121, que es el que refería a Horacio, establece claramente cuando es manifiesta y sistemática la incapacidad, pues lo puede remover tomando en cuenta esto. Ahora, lo que se le dio densidad vía interpretación a estos artículos es, no nada más se manifiesta, o sea, se tiene que poner un estándar mínimo de actuación, una diligencia necesaria en el actuar del abogado para establecer que está haciendo bien su trabajo. Y no nada más dejarle la carga al propio abogado, ni en este caso al inculpado. Es decir, el Estado tiene que salvaguardar, ya sea con la ley, que ya lo hizo, pero además con el Poder Judicial, con su juez, establece esta parte, porque el juez en esta parte tiene que ser garante del proceso. Porque si partimos de que los principios constitucionales que refieren a este proceso, uno de ellos pues, es nada más publicidad, contradicción, ¿no? Y la concentración, continuación e inmediación. Es decir, todos ellos tienen que saber una persona que conozca y maneje bien el sistema penal acusatorio para que pueda, como dice el principio de contradicción, también poder estar contendiendo los puntos donde lo están acusando. Sí, ejercer la refutación, por ejemplo, ¿no? Algo tan básico como eso, pero pues tienes que saber cómo refutas una formulación de imputación o cómo desacreditas un elemento, un medio de prueba, etcétera, ¿no? O como mencionamos hace rato, hay que saber callar. O sea, también. ¿Cuándo guardarte? ¿Cuándo es guardarte silencio? Porque claro, claro. También tienes que asegurar que, aunque hay un principio de que no se puede imputar, o sea, de que no puede haber una... él mismo no podría reconocer ciertas cuestiones, pues el abogado lo tiene que asesorar de tal manera de decir cuándo callar y cuándo realmente establecer que el Estado no puede cumplir y pasar esa presunción de inocencia. Entonces, eso se necesita un abogado con ciertos conocimientos. Entonces, yo creo que las bondades que tiene estos criterios es establecer el estándar, pero no nada más de los licenciados en Derecho, sino la educación de los licenciados en Derecho. Porque puede haber muchos licenciados en Derecho que tengan muy poca experiencia, que estén presentándose a defender, ¿no? Y lejos de estar haciendo un bien, pues realmente estamos haciendo un mal, porque pues realmente no estamos asegurando que las personas que estén enfrentándose un juicio por la causa que sea, no puedan tener una defensa adecuada, que eso al final del día pues, nos pega a todos como sociedad. Sí. Y al revés nos interesa que exista, como sociedad también nos interesa. Sí, evidentemente es un tema incómodo, porque mucha gente... Las víctimas normalmente piensan que no debe de tener una defensa, los mismos principios de defensa, no le debes darle ventajas en estos a los acusados, pero al final hay que reconocer que pues, estos derechos nos hacen como tratar de alcanzar una pretensión de corrección de una sociedad justa. Es elemental. Ahora, tú hablabas de experiencia.
Y antes hablábamos de conocimientos, pero te lo comento por esto, porque ¿qué tanto? La pregunta sería válida. Quizá más allá del contenido de esta sentencia, lo dejo en la mesa para reflexión de ustedes, de quienes nos están viendo, pero ¿qué tanto el hecho de que tengas un título de licenciado en Derecho o abogado te capacita para una defensa material, una defensa adecuada material en el nuevo sistema de justicia penal? Me acuerdo que hace unos años hubo un estudio de planes y programas de estudio de la carrera aquí en la Ciudad de México, y en alguna la materia de Derecho Procesal Penal era optativa. Era optativa. Pues habrán unos que la cursaron y habrá otros que no, y tienen su título y tienen su cédula. Ahora, ¿esa persona está preparada? Pues ahí viene la discusión, ¿no? Yo creo que eso ameritaría también una reflexión de quienes tengan que hacerla. Ahora, Horacio, aquí hay un contexto en el cual se dicta la sentencia que tú sintetizaste de manera extraordinariamente clara, diría yo incluso magistral al principio, pero sobre la cual quiero que volvamos a revisar, porque audiencia inicial, caramba, no cualquier acto dentro del proceso. La audiencia inicial tiene un grado de complejidad extraordinaria, se debaten ahí cuestiones medulares, ¿no? Ayúdanos a entender la relevancia de que esto quede acreditado en términos de la propia sentencia en la audiencia inicial. ¿Por qué en la audiencia inicial? Sí, en la audiencia inicial está considerado como una de las diligencias más importantes dentro del nuevo procedimiento penal. Recordemos que ahí en la audiencia inicia con hacerle saber a esta persona todos sus derechos legales y constitucionales, cerciorarse de que efectivamente los conoce, de que los entiende, de ahí la relevancia de que no solamente sea el juez quien se los haga saber si es que no, el defensor no ha cumplido con esa labor, sino que también el defensor en una entrevista previa, que generalmente tienen ellos derecho, le haya hecho saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus alcances dentro de ese procedimiento penal. Una vez que esto se cumple, viene la etapa de la calificación de la detención, para el caso de que haya sido detenido en flagrancia o caso urgente, donde también es una cuestión medular. Aquí hay que determinar si efectivamente se cumplieron todos los requisitos del artículo 16 para poder detener a esta persona. 16 constitucional, ¿verdad? Exactamente. Y si esta persona fue detenida de manera correcta. En caso de que se llegara a la conclusión de que no existió flagrancia o de que el caso urgente no cumplió con las directrices que establece el artículo 16 constitucional y que ha también estudiado esta primera sala de la Suprema Corte, declarar ilícita la detención y, por tanto, dejarlo en libertad. Ahora, ahí hay espacio para la argumentación, ¿no? O sea, Desde luego. Ahí el papel del defensor es vital. Es vital, sí. Evidentemente, el Ministerio Público tendrá que acreditar que la detención que llevó a cabo fue estando el sujeto en flagrancia, o bien que se dieron los supuestos necesarios para emitir una orden de detención por caso urgente. Y la labor del defensor ahí será contrarrestar esas afirmaciones del Ministerio Público y decir, desde luego que no fue detenido en flagrancia, lo detuvieron horas después, lo detuvieron en un lugar distinto. En fin, la labor ahí de contradicción y de debate de la defensa es primordial para la resolución que dicte el juez de control en esta primera etapa de la audiencia inicial. Posteriormente, ya que se determina que existió una detención legal y por tanto se ratifica, pasamos a la siguiente subetapa, digamos, y es la cuestión de que se le formule la imputación. La famosa formulación de imputación, ¿verdad? Ahí donde le van a hacer saber cuál es el hecho por el cual lo están investigando y probablemente venga una investigación complementaria en su contra si se dicta la vinculación a proceso. Enseguida se le otorga la posibilidad de contestar esa formulación de imputación. Nuevamente ahí el defensor tendría una participación importantísima porque hay que definir, lo comentaba Pablo ahorita, definir si en este momento puedes hablar o en este momento es mejor callar. ¿Para qué? Para que podamos estructurar una defensa adecuada y una estrategia de defensa importante para lo que tú pretendes demostrar. La siguiente etapa ya es la petición que hace el Ministerio Público sobre solicitud para vinculación a proceso. Viene la referencia que él hace de los datos de prueba con los que cuenta para poder pedir la vinculación a proceso. Evidentemente, la función del defensor aquí también es importantísima porque habría que debatir si esos datos de prueba que está presentando el Ministerio Público o haciendo referencia de ellos al juez de control, efectivamente están plasmados en la carpeta de investigación que previamente le fue entregada en las condiciones en que el Ministerio Público lo establece.
En caso de que no fuera así, hacer los alegatos correspondientes para tratar de que algún dato de prueba sea considerado ilícito, que no sea considerado para el auto de vinculación a proceso. En fin, aquí entra de lleno la cuestión esta del principio de contradicción, el debate sobre la legalidad o no de los datos de prueba que está referenciando el Ministerio Público. Enseguida ya viene la determinación del juez de control, donde establece si va a vincular a proceso a la persona o la va a dejar en libertad. El siguiente tema que se analiza en esta audiencia inicial es lo relativo a las medidas cautelares. Importantísimo. Importantísimo No, también. Pues de eso a veces ahí se juega la libertad de una persona, ahí, fíjate. Exactamente, dependiendo del tipo de delito, del tipo del hecho que te estén atribuyendo, habrá que ver qué medidas cautelares son las que el Ministerio Público está pidiendo. La defensa aquí tiene una labor activa impresionante en el sentido de tratar de demostrar que no son necesarias en muchas ocasiones las que el Ministerio Público pide. Generalmente el Ministerio Público pide aquellas que son más restrictivas de la libertad. Aquí la defensa tiene una labor extenuante para determinar por qué no son necesarias, por qué no son No, se van por prisión razonables. preventiva. Pues el MP te va a pedir prisión preventiva. Hay supuestos donde eso se determina de manera oficiosa, si no justificada. Efectivamente, cuando ya es la prisión preventiva oficiosa, pues hay poco que hacer, ¿no? Ya la disposición viene desde la Constitución, pero cuando se trata, por ejemplo, de prisión preventiva justificada, el Ministerio Público sí tiene que hacer un ejercicio de argumentación importante para poder evidenciarle al juez: esta persona no puede llevar su procedimiento en libertad porque se va a sustraer de la acción de la justicia, pone en riesgo la seguridad de las víctimas, pone en riesgo la seguridad de los testigos, y por tanto es necesario que permanezca privado de su libertad durante la investigación complementaria. Como vemos, esa es otra etapa más de la audiencia inicial que es sumamente importante, en donde la labor del defensor es vital para que la persona sufra la menor cantidad de restricciones en cuanto a su libertad personal. La siguiente etapa ya es la discusión del plazo para el cierre de la investigación, que a veces consideramos que es un poquito menos importante. No lo es así cuando estás privado de tu libertad, cuando tienes una prisión preventiva oficiosa. No es lo mismo que la investigación dure los 6 meses que como límites se establecen, a que se pueda terminar antes para poder ya estar en condiciones el Ministerio Público de definir si va a formular acusación en contra de la persona o de plano va a pedir el sobreseimiento del proceso penal. No, cuando tú estás privado de tu libertad se te hace eterno. Lo que quieres es que ese plazo de investigación complementaria pues se reduzca lo más posible, vaya, hasta donde sea posible, cuestión de días incluso, ¿no? Exactamente. Como vemos de la relatoría que les acabo de formular, esa etapa, esa audiencia inicial tiene tal complejidad y tanta importancia dentro del procedimiento penal acusatorio oral, pues que se requiere que la persona que está siendo imputada tenga un defensor que tenga las habilidades y técnicas necesarias para poder contrarrestar y llevar a cabo una defensa. Es que con este conjunto de cuestiones que nos estás planteando, Horacio, pues uno diría, vaya, se me ocurre que pocos actos dentro del proceso penal tienen mayor relevancia que esta audiencia inicial. O sea, aquí se juegan una serie de cuestiones vitales para lo que a la postre será el resultado, ¿no? Sea que se vaya por procedimiento abreviado o que llegue en su caso al juicio oral, pero aquí es. O sea, aquí, y por el contrario, si el abogado hace un buen trabajo aquí, le va a ir muy bien a su defendido, ¿no? Exactamente. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir analizando, comentando, discutiendo esta contradicción de tesis. La 405, diagonal 2017. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando esta contradicción de tesis, la 405-2017. A ver, Pablo, te quiero preguntar, porque en la sentencia parece que la sala se orienta hacia distinguir funciones administrativas de funciones jurisdiccionales de fondo, y ahí es donde viene un poco la confusión, donde también los propios colegiados dicen, a ver, ¿cuál es el papel de los centros de justicia penal como auxiliares, como digamos, pues personal de apoyo de los jueces? ¿Cuál es el papel del registro electrónico de cédulas? Porque también, tanto en la litigación de amparo ante el Poder Judicial de la Federación como ante los poderes judiciales de las entidades federativas, existe la posibilidad de que tú ya tengas registrada tu cédula. Entonces también uno dice, oye,
ya tengo registrada mi cédula, pero tú quieres que en la audiencia lo vuelva yo a señalar, lo vuelva a decir. O sea, creo que hay ahí digamos, una frontera porosa entre funciones auxiliares en el proceso penal y función jurisdiccional de fondo. ¿Cómo lo analizas tú, Pablo? Bueno, en la sentencia se aborda a partir de la experiencia del Centro de Justicia Penal, que fue creada por el Acuerdo General 36-2014 del Pleno de la Judicatura. Y lo que dice que se conforma por dos vertientes. Una jurisdiccional, como bien dice el doctor, que habla sobre la integración de los jueces de control, tribunales de justicia y de alzada, y los jueces de ejecución. Pero por otro lado viene la cuestión administrativa, que es la que hace la atención al público, es decir, la que acredita a los periodistas, la percepción y registro y toma de asuntos y correspondiente, gestión óptima, y es a donde se lleva el registro de las cédulas. Y ahí es importante hacer esta diferencia porque dice, bueno, vamos a hacer por un principio de eficiencia. ¿Dónde y cuándo se tiene que registrar? Si la tienes que registrar en la parte administrativa del Centro de Justicia, ahí tienes que acreditar bajo ciertos requisitos, ya sea con tu cédula, con una identificación, inclusive hasta en un comprobante de domicilio, quién eres, es decir, te van a identificar y te van a dar un registro. Un número de registro. Un número de registro y el número de cédula que ya te lo dio por haber registrado tu título entre profesiones. Y posteriormente, pues, si lo tienes que hacer en la cuestión jurisdiccional. Y es ahí donde el punto neurálgico de esta contradicción. Dice, bueno, ¿dónde y cuándo lo debo de hacer? Y por eso la primera sala, a partir de la interpretación del 116 del Código de Procedimientos Penales, que dice que te tienes que identificar con tu cédula, es cuándo tiene que hacer ese proceso de identificación, si ya sea ante el centro o ante al propio juez. Por eso se advierte esta diferencia, que además esto, pues, Código Nacional, se tiene que replicar en todas las entidades. Tiene que haber este tipo de centros y especializados para poder registrar tu cédula. Entonces, ¿a qué nos lleva ello? Si yo tengo que registrar mi cédula, pues lo tengo que volver a hacer ante el juez y el juez tiene que verificar, o simplemente en estas funciones administrativas del Centro de Justicia ya hicieron esa labor. Es decir, si ya hicieron esa labor y me dieron un número de registro, pues el juez lo único que debe constatar es que yo diga que tengo ese número de registro y esa cédula para que pues, se tenga por cumplimentado que pues, efectivamente pues, soy una persona con cédula y título de derecho y para poder representar y ejercer esta defensa adecuada en materia formal. Entonces ahí tenemos esta diferencia muy importante. Horacio, hay una mención, me llamó la atención en la lectura de la sentencia, hay una mención de esta figura nueva que por cierto ha generado pues, su propio debate, no aquí, sino entre los estudiantes, sobre todo, las cédulas electrónicas ahora. Porque la cédula tradicional que yo me imagino que tenemos nosotros, pues tenía su foto y no, hasta nos íbamos a tomar la foto para la cédula que te decían la foto ovalada y que tenías que salir de tal manera, etcétera. Pero con las cédulas electrónicas también la sentencia de pasadita lo menciona, ¿no? Sí, efectivamente. La idea de mencionar esta cuestión de la cédula sin fotografía y con registro electrónico fue con el afán de demostrar qué tan complejo puede ser para el juez de control que en la audiencia misma ya empezada, ya en camino de realizarse, se le imponga la carga de, en este momento me exhibe la cédula electrónica que no trae una fotografía. Juez de control, tienes que suspender para verificar que efectivamente la persona que está presentando esta nueva cédula corresponde efectivamente a quien ahí aparece, pero adicionalmente a eso si es la persona correcta a quien le fue expedida. Este problema no lo teníamos antes porque las cédulas tenían una fotografía, digamos, era menos complicado poder advertir si la persona que aparecía en esa fotografía era la que estaba sentada en el lugar del defensor. Hoy eso complica un poco más la cuestión y la actividad del juez. Aquí me parece importante destacar que, así lo he entendido yo, en la primera sala, en las resoluciones que ha emitido para el nuevo sistema de justicia penal, han tenido una directriz, que es eficientar en la medida de lo posible este nuevo sistema de justicia penal. Un servidor tuve oportunidad de recibir cátedra de gente de Chile, Puerto Rico, etcétera, y cuando teníamos la oportunidad de ir a diligencias de jueces de control o jueces ya en audiencia de juicio oral, se sorprendían porque me decían, es que me sorprende el formalismo que tienen ustedes para sus audiencias.
¿Decían respecto a México? Exacto. Porque Caramba, decía, ¿cómo en Comentaba- México somos muy cuadrados y formalistas? decía, esto de que el juez, anuncien al juez y que entre el juez y que se le pongan de pie, y después viene este preámbulo de identificaciones y exhíbeme tu cédula y dime el número de cédula y la otra persona también, con qué se identifica, etcétera. Ellos me decían, genera una pérdida de tiempo que finalmente se cuantifica en la cuestión de lo que cuesta una audiencia de esta naturaleza. Evidentemente la primera sala no intenta sacrificar el debido proceso, eso desde luego que no es así. Lo que intentó fue conciliar las posturas de los dos tribunales colegiados para poder llegar a una postura, digamos, híbrida, en el sentido de decir, vamos a aprovechar las bondades que nos genera tener un centro de justicia penal, un registro de cédulas, y vamos a eficientar la manera de identificación de los defensores al momento de la audiencia inicial, que es la que específicamente aquí se abordó. En esa mecánica lo que se dijo es, si ya tenemos el precedente de que este abogado está diciendo que ya presentó su cédula, que ya se identificó, que ya llevó a cabo un registro con todo lo que le solicitaron, generalmente, comentaba el doctor Pablo adecuadamente, les piden no solamente la cédula, sino también una identificación diversa y hasta comprobantes de domicilio. Ya tenemos una presunción de que esta persona tiene esa calidad porque ya el centro tuvo la posibilidad de investigar que efectivamente este registro fuera el correcto y el adecuado. Sin embargo, para efecto de no generar esta cuestión de afectaciones al debido proceso, lo que la resolución propone es, el juez de control tiene la obligación de sí, de pedirle al defensor que se identifique, que mencione su número de cédula profesional y el registro que ya se le otorgó. Y en todo caso constatar que el auxiliar de sala haya verificado que esta información que proporciona el defensor es correcta, y con eso sería suficiente para poder decir el juez de control se cercioró que ya tiene, que la persona que está representando al imputado efectivamente acreditó la calidad de licenciado en Derecho. Ojo, aquí nada más quedaríamos acreditó la calidad de licenciado en Derecho. Ya la eficiencia de su defensa pues vendrá ya en el transcurso ya mismo de conforme, ahora sí que conforme audiencia. va avanzando, ¿no? Pero el punto de la contradicción era ese. Exacto. Entonces, ¿cómo dejar acreditada tu cédula con el registro previo frente al auxiliar de sala? También tiene un papel el auxiliar de sala, porque es una cuestión administrativa, y que el juez pudiera centrarse en lo jurisdiccional de fondo, ¿no? Exactamente. Que es lo que queremos. Y finalmente también queda el registro en la videograbación, que es la forma en que en nuestro país están registrando las audiencias, de que efectivamente el juez llevó a cabo ese cercioramiento, no específicamente de manera material, no llevando a cabo una investigación para ver si la cédula es fidedigna o no, porque les comentaba hace un rato, esta cuestión de la cédula ahora sin fotografía, me parece que si siguiéramos bajo esa misma mecánica, le generaríamos al juez de control una carga de investigar en ese momento, no solamente si él licenciado en Derecho, sino que también si la persona que está presentando la cédula es a la que se le fue expedida, ¿no? Que entonces requeriría de una identificación. Una identificación O sea, se adicional, entonces se complica un poco la situación. Y pensando que hay jueces con una carga ya muy importante, jueces de control que traen carga de trabajo y que van a audiencia una, otra, se ha sobrecargado también el sistema de justicia penal. Exactamente. En ese sentido, lo que se pretendió de alguna manera en la resolución de la primera sala es eficientar esa forma de registro, eficientar que las audiencias se lleven a cabo con la agilidad necesaria, precisamente por esa carga de trabajo que tienen los jueces de control y en su momento los jueces orales, que cada día aumenta y aumenta y aumenta más. Eso no es una buena noticia para el país, que haya tantos temas en materia penal. Pablo, estamos a 2 minutos de terminar. Te pido una reflexión conclusiva de los temas pues que aquí la Corte discute y que Horacio nos ha ayudado también con gran claridad a entender, porque pues está la defensa adecuada, están las capacidades de los abogados, está el papel del juez, tú lo mencionaste, esa idea de el juez como garante, y mencionaste también la educación, el papel de las escuelas, la educación, algo sobre lo que también hemos platicado en otros programas contigo. Ayúdanos a cerrar
con una reflexión de tu parte, por favor. Bueno, fundamentalmente que esta contradicción de tesis 405-2017, sumada con las otras resoluciones que ha emitido la primera sala, lo que tratan es robustecer un nuevo sistema penal acusatorio. Nuevo, venga. Que lo que realmente trata de hacer es procurar una sociedad más justa, donde todos los derechos sean garantizados y procurando, citando por ejemplo a John Rawls, que exista un principio de igualdad en el ejercicio de los derechos. No obstante estés de un lado o del otro, sino simplemente cualquier persona que esté solventado sus derechos ante una autoridad, ella trate de garantizárselo lo mayormente posible. Y este principio de defensa adecuada, en sus vertientes, formal o material, lo que hace es imponerle en este caso al juez, tratar de garantizar esa forma de poder defender a una persona que ha sido acusada, que es normalmente el Estado realmente está ejerciendo su potestad más fuerte porque es la forma de ingerir en los derechos fundamentales de las personas. Pero ¿no hay un mensaje también para los abogados ahí, Pablo? Mencionas a los jueces. Sí, claro, hay un principio ético de los abogados y que es fundamental. Si no sabes, tienes que prepararte, no te metas. Es decir, aquí no porque tengas un título, no porque hayas estudiado, quiere decir que domines la materia. Entonces aquí hay un principio deontológico para todos los abogados de tratar de prepararse y tratar un principio de humildad de que si yo no sé la materia, pues yo no puedo defender a una persona. Está en juego la libertad, imagínate, o sea, que no sabes bien, etcétera, o no aportaste pruebas o de descargo, por ejemplo, o no supiste asesorar a tu representado por efectos de, por ejemplo, optar por un procedimiento abreviado que lo prevé el código y que te hubiera supuesto una importante reducción de los años que vas a pasar en un reclusorio, caramba, sí. Gravísimo. ¿Se proyecta la enseñanza del derecho también? Claro, o sea, es realmente también buscar... Tú eres profesor, ¿esto te preocupa? No, me preocupa porque realmente los planes de estudios tienen que ajustarse a esta nueva realidad y tratar de enseñar y que la gente vaya lo mayormente preparada, ¿no? Porque no nada más se aplica para los licenciados en Derecho, sino también para los que estudian maestría y doctorado. Tienes que buscar que realmente vayas a donde realmente aprendas. El papelito no te va a ayudar ni te va a hacer mejor persona. Los conocimientos son los que te van a fortalecer y más cuando tienes la responsabilidad de salvaguardar los derechos de otra persona y más la libertad que tienes en las manos defendiendo en este caso, a un inculpado. Caramba, importantísima esta reflexión. Bueno, Horacio Vite Torres, gracias. Pablo Muñoz Díaz, gracias también. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Nos vemos pronto para un nuevo análisis y comentario de los fallos más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.